En el siglo VI a.C., el Partenón seguía siendo un lugar sagrado. En el edificio actual nos encontramos los restos de un antiguo templo. Siempre ha habido un templo en la Acrópolis. Este templo ha sido destruido y reconstruido múltiples veces a lo largo de la historia. Para construirlo hubo que preparar, nivelar y rellenar una superficie de 2 kilómetros cuadrados y traer 8.000 metros cúbicos en bloques de piedra caliza de un peso medio de 2 toneladas. Se trataba de un templo sencillo, con columnas simples, pero de un tamaño asombroso. 1.570 metros cuadrados, con 6 columnas en la fachada y unas 14 columnas en los flancos. Este primer templo, del que ya solo quedan los cimientos, debía tener 75 metros de largo por 30 de ancho. Era incluso más grande que el Partenón que conocemos. A medida que crecía la ciudad, crecía la agitación popular. En el siglo VI a.C. creció el descontento social, ya que los campesinos se vieron forzados a esclavizarse por sus deudas. Los ciudadanos atenienses ya no soportaban a los tiranos que se habían impuesto. Claramente la tensión social provenía de los campesinos más modestos, que temían por su libertad, pero constituían una fuerza poderosa, ya que superaban por mucho en número a los terratenientes ricos. Cuando expulsaron a los tiranos de la ciudad, Atenas necesitó una nueva forma de gobierno. Ya no confiaban en las familias aristócratas, las causantes de todos los problemas. Así que inventaron un nuevo sistema, en el que la importancia de cada uno dependía de la tribu a la que pertenecía, no a su familia. Eso permitió a todos estar más igualados y compartir el gobierno. Fue Clístenes, un gran magistrado, quien se encargó de las reformas que supondrían la base del nuevo régimen. Clístenes, que pertenecía a una familia aristocrática muy importante, permitió al demos, a la gente, participar en el poder. Hace 2500 años, al aumentar el número de ciudadanos que podían votar, Atenas inventó un nuevo sistema de gobierno, la democracia. Este cambio también se demostró en la urbe. El ágora, el lugar de debate de la ciudad, se trasladó al pie del montículo de Colonos Agorallos. Aparecieron nuevos edificios relacionados a lo largo de su ladera. Las nuevas reformas de Clístenes dieron el poder político a dos organismos. Por un lado, a un consejo llamado la Bulé, que se reunía en este edificio cívico cuadrado de 23 metros de lado. Había una especie de senado al que ellos llamaban bulí o bulé, y el edificio donde se alojaban era el buleterion. Cada año se elegían 500 atenienses para formar parte del senado durante solo un año. Junto con esta bulé, se creó algo completamente nuevo, la Asamblea del Pueblo, la Eclesia. Poco a poco se dieron cuenta de que si el Consejo preparaba las leyes, era la Eclesia la que debía votarlas. Es decir, el pueblo se estaba haciendo con el control de las instituciones. Ahora, los ricos no eran los únicos que pueden votar. Ahora representaban el 10% de la población. Todos los ciudadanos se juntaban cada 10 días para aprobar o rechazar las leyes del Senado. Fue en este lado del ágora donde se inventó la democracia. Allí se preparaban leyes y decretos escritos en papiro o en tablillas blancas de madera blanca. Además, los archivos de la ciudad se encontraban en la Bulé. Hay algunos restos de cimientos, pero tenemos descripciones que nos dan alguna información. Eso nos da un gran edificio cuadrado de unos 30 metros por lado, lo suficientemente grande para acoger a 500 personas. Duraban un año al cargo. Cualquier ciudadano de sexo masculino podía ser miembro de la Bulé, menos las mujeres, los extranjeros o los esclavos, claro. El nuevo ágora también acogía un nuevo hogar para la ciudad, el Tolos. Esta estructura circular con 6 columnas centrales albergaba el fuego sagrado de la ciudad.
Este tolos servía también como residencia de embajadores extranjeros. Incluso contaba con una cocina con la que deleitar a sus invitados. También era el lugar donde se otorgaban los honores y las distinciones públicas. En el siglo V un gran peligro acechaba a Atenas, el temible imperio persa. Debían someterse o resistir. Atenas decidió enfrentarse a los persas y llevaron a los griegos a la victoria en la batalla de Maratón. Sin embargo, el recién elegido líder de Atenas, Temístocles, dudaba que la paz pudiera mantenerse. La solución era abrir Atenas al mar. El poder naval de Atenas fue creado como resultado de un hombre, Temístocles, quien insistió en que los atenienses debían crear una flota. Era un hombre previsor y un verdadero estratega, y el siglo siguiente basó totalmente su poder en su flota marina. En ese momento, Atenas solo disponía de algunas naves mercantes. El Pireo tiene la ventaja de tener 3 ensenadas que se adentran en la tierra. Temístocles desarrolló y fortificó el puerto del Pireo. El Pireo es un lugar natural que posee una colina fortificable. En él hay 3 puertos bien protegidos y solo se encuentra a 7 kilómetros de Atenas. No está ni muy cerca ni muy lejos. Y sus numerosas ventajas fueron las que hicieron que los atenienses eligieran el Pireo en ese momento. Los griegos no sabían si los persas volverían. Los atenienses tuvieron mucha suerte porque encontraron mucha plata en el 484 a.C. y Temístocles los persuadió para no gastarla, sino para invertirla en construir otros 200 navíos. El Pireo se dividió en varios sectores, dando especial importancia al puerto militar, con sus depósitos de madera y troncos para sus trirremes. En el Pireo, al oeste del puerto militar, se encontraba el mercado internacional, el Emporion, con sus 5 pórticos. Era un lugar repleto de comercio y transacciones comerciales y de almacenamiento. Tenía edificios como la Sala del Trigo, llamada el Largo Pórtico, llena de trigo importado, y la Bolsa del Comercio Marítimo, conocida como Deigma, donde trabajaban banqueros y conversores de divisas. Más adelante estaba la zona residencial, cuyas calles se cruzaban en un ángulo recto. Este plano octogonal se extendió a todas las nuevas ciudades. Contaban con un trazado geométrico con calles perpendiculares entre sí y con algunas calles grandes cortadas por otras más pequeñas. Si luchaban en tierra contra los persas, Atenas estaba condenada al fracaso. Los persas eran capaces de movilizar 1 millón de soldados. En el puerto militar, la construcción de trirremes se multiplica por 10. Atenas pasó de tener 20 a 200 naves. Estos trirremes presentaban una gran novedad ofensiva. Para destruir los barcos enemigos, los espolones sobre la línea de flotación se reforzaron con placas de metal. Temístocles astutamente consiguió atraer a la flota persa, 3 veces más numerosa que la griega, hacia un estrecho cuello de botella marítimo. Fue una victoria brillante. En Salamina, los griegos tendieron una trampa mortal a los persas, y fue Atenas la que se llevó toda la gloria. Cuando los atenienses vencieron a los persas en la batalla de Salamina, se convirtieron en la ciudad principal de la antigua Grecia. Ahora los atenienses tenían el dominio total del mar, pero su ciudad había sufrido mucho. Hay que remarcar que en el 480-479 a.C., cuando los persas abandonaron la región de Atenas, dejaron la ciudad destruida. Atenas fue incendiada y la Acrópolis completamente arrasada. Era una catástrofe. La nueva prioridad era proteger su acceso por mar. Se construirían 2 grandes muros que protegerían el corredor de acceso al Pireo, los muros largos. Estas incluirían las 2 zonas urbanas de Atenas y el Pireo. Así, en caso de peligro, el centro de la ciudad tendría un puerto exterior protegido
lo que evitaría que la ciudad fuera sitiada. Era como un gran corredor que conectaba las dos ciudades, convirtiéndolas en un sitio complejo, fortificado, con dos cabezas, en una llanura y en el mar. En la época de Pericles, estos largos muros de 7 metros de altura protegían un estrecho corredor de 183 metros de ancho. ¿Por qué? Porque este espacio estrecho permitía defenderlo con pocos hombres e intervenir fácilmente a ambos lados. Además, contaba con otra ventaja en tiempos de paz. Liberaba a la ciudad de problemas de aprovisionamiento. Atenas podría importar los alimentos que le faltaban e incluso exportar sus productos y su cerámica, que eran muy populares. Pronto la mitad de trigo que se consumía en Atenas se importaba desde Evia, Tracia y Egipto, además de las ciudades griegas del Bósforo y de los reinos de la costa del norte del Mar Negro. La moneda de plata ateniense reinaba en el mar Mediterráneo, y los ingresos del Pireo y de las minas de plata se estimaban en un 65% de la megápolis. Atenas presentaba ahora una muralla con 9 puertas. En su interior no había un orden concreto. Las calles no eran ni rectas ni igual de anchas debido al relieve de la colina. En los barrios de clase trabajadora las casas eran muy estrechas, así como sus puertas. La luz provenía del patio, el centro de las actividades de la casa. Las paredes eran de madera, ladrillo crudo y guijarros, unidos con un mortero de tierra diluida. La mayoría de las paredes estaban hechas de ladrillos de barro seco sobre unos cimientos de piedra. Tenían que mantenerlos en agua, húmedos. Pero las paredes eran muy fáciles, rápidas y baratas de hacer, ya que solo eran de barro. Una vez enyesado y con un techo, duraban indefinidamente. Los ciudadanos tiraban sus aguas residuales a las calles y como éstas no estaban pavimentadas, el suelo se llenaba de barro. Los griegos no pavimentaban sus calles tanto como los romanos. La mayor parte era grava compactada. Estaban hechas de guijarros y tierra apisonada, lo que permitió que se construyeran rápido durante esos siglos. En el Pireo, el relieve de la colina no influyó en la nueva urbe. De hecho, la nueva urbe era totalmente recta.